la campaña, pero vemos que en este país está sucediendo cosas que realmente han marcado una polémica, una discusión de mucha gente entre entendidos, analistas, constitucionalistas que se les ve en redes sociales. Pero lamentablemente cada quien en su postura a la agua a su molino, pero ahora tenemos ya aquí en la radio a un abogado apolítico quien nos va a decir qué mismo está pasando con la situación del presidente de la República y su decisión de entrar como candidato a hacer campaña sin solicitar su permiso sin sueldo. Abogado. Gracias, Germán. Bueno, para ponernos en contexto, ¿no? Existen la opinión de abogados constitucionalistas, se llaman, que son invitados a los grandes medios de comunicación del país. No sé si lo hagan gratis o lo hagan por honorarios, pero en todo caso, ¿qué es lo que han planteado ellos, no? Dice, bueno, esencialmente sí, la ley dice, el artículo 93, inciso segundo del Código de la Democracia, dice lo siguiente, y voy a citar, ¿no? Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Esto quiere decir que si qué sé yo, en este caso hay asambleístas y presidente. Si los asambleístas van a la reelección, obviamente tienen que pedir licencia. Pero estos constitucionalistas nos dicen, sí, es que verán, hay una sentencia, la sentencia 002-10 de la Corte Constitucional, es una sentencia interpretativa. ¿De qué? De exactamente lo mismo, de la reelección. Pero aquí hacen un análisis y dice, sí, se considera reelección cuando ha terminado el periodo para el cual fue elegido. Pero en el caso de muerte cruzada, como solamente están complementando el periodo de los asambleístas y presidente anterior, esa partecita, ese tiempo, en este caso este año y medio más o menos, no se va a tomar como una reelección. ¿Por qué? Porque nuestra constitución establece una sola reelección, ¿no es cierto? Entonces, como no se toma en cuenta este último periodo, parte del último periodo, dice, no, usted tiene derecho a una reelección, porque esta no es reelección. Entonces, si gana estas elecciones 2025, usted podrá presentarse también en el 2029, porque así lo establece la Constitución y podrá tener dos periodos y este año y medio que ha sido solo para complementar. Eso dice la sentencia y eso dice incluso la Constitución. Pero en todo caso, se trata, desde mi punto de vista, de confundir, ¿no? Entonces, porque ahí va la segunda parte. Dice, bueno, es que como no están en una reelección ni los asambleístas, ni el presidente de la República, recién van a elegirse. Entonces, como recién van a elegirse, no cabe de que pidan licencia sin remuneración. Ese es el discurso que se maneja desde el gobierno y con ciertos abogados que opinan en los medios, ¿no? Pero ahora bien, no hay que leer solo ese artículo, pues, porque la ley tiene varios artículos. O sea, Entonces, doctor, leen solo lo que les conviene. exacto, solo leen lo que les conviene y se olvidan de leer Es como los la leguleyos de la normativa. Biblia, ¿no? Hay gente que solo cita ciertas partitas que les interesa y el resto no le toman en cuenta. Casi lo mismo. Claro, entonces no es así, pues hay que leer e interpretar la norma en su contexto, pues no. A ver, pero para regirnos a la norma, ¿no? Dice el artículo 278 del Código de la Democracia, las infracciones electorales graves, una infracción electoral grave será sancionada con multa de 11 salarios básicos hasta 20 salarios básicos, destitución, suspensión, etcétera. Existe una prohibición legal, artículo 278. ¿A quiénes? ¿Sí? Dice usted
tendrá esta sanción de hasta destitución o suspensión del cargo. Numeral 3, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política. Esencialmente se refiere a hacer campaña, ¿no? Un funcionario o un servidor público está vetado de hacer campaña porque puede ser destituido inclusive, ¿no? Ahora van a decir, sí, los funcionarios públicos no pueden hacer campaña. Pero el presidente Noboa no está haciendo campaña, pues. Dice que no va a hacer campaña. Salió al balcón, pero eso no es campaña. Trajo como un montón de funcionarios públicos, pero eso no es campaña. Entonces dice, ya, no se puede hacer nada. Ya, perfecto. Pero tenemos que ver otro artículo, pues. El artículo 96 del Código Orgánico del Código de la Democracia. El numeral 6 dice, los servidores públicos del libre, primero dice, no podrán ser candidatos, es decir, está vetado ser candidatos. ¿Quiénes? Servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Los de periodo fijo no pueden ser, excepto que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de la candidatura. Y además complementa, dice, las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán sí candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción a sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Esto es simple. Un funcionario público, sea conserje, sea profesor, sea presidente, sea asambleísta, es un funcionario público que está en funciones. Un funcionario público debe pedir licencia sin sueldo para ser candidato. No hay excepción. Si usted es un funcionario público de carrera, o sea, los que no son de libre remoción o de periodo fijo, pueden ser candidatos públicos, sí. Sin renunciar, sí, pero pidiendo licencia. Ningún candidato puede estar diciendo, bueno, yo me inscribo como candidato, bueno, yo soy profesor, me inscribo como candidato, voy a seguir trabajando de profesor porque no voy a hacer campaña. No, no se puede hacer eso. Al momento que ya inscribió su candidatura y va a participar en unas elecciones, obligatoriamente debe pedir licencia sin sueldo. ¿Por qué? Porque obviamente esto puede incidir en un abuso de recursos públicos, ¿no es cierto? Hay muchos candidatos como el presidente que tienen en disposición ministerios, partidas y etcétera, un sinnúmero de cosas que pueden hacer uso en la campaña. Además de su mismo sueldo, pues está en campaña y el Estado le está pagando. Entonces, ahí hay dos consecuencias jurídicas. La primera consecuencia jurídica es obviamente la destitución o multa, destitución o suspensión, como establece el Código de la Democracia, ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, como ya lo han presentado algunos candidatos, ¿no? Y, o más bien, incluso puede haber responsabilidades penales por el delito de peculado. No solo porque hayan administrado fondos o bienes del Estado, ¿no? Como lo pueden hacer prefectos, el presidente, los ministros, etcétera, ¿no? Sino por el mero hecho de recibir un sueldo siendo candidato. Porque a usted el Estado no le puede pagar para que vaya a hacer campaña política. Ah, no, es que yo no estoy haciendo campaña política. No, señor. Así no esté haciendo campaña política, usted tiene que pedir licencia sin sueldo y ahí hará lo que sea. Pero en todo caso, esa es el marco jurídico que establece que, o sea, y no solo es el marco jurídico, es sentido común, pues. Si yo estoy de candidato, o sea, debo dedicarme al tema de la candidatura y no puedo estar recibiendo sueldos del Estado, Ahora, pues. doctor,
La pregunta que nos hacemos todos, si hoy estuviéramos en un marco de derecho, que al parecer no lo estamos porque cada quien hace lo que le viene en gana sin consecuencias, ¿qué va a pasarle al presidente de la República o qué le podría pasar al presidente de la República? Porque hoy, y mejor dicho, hoy comenzó la campaña y ya utilizó, por ejemplo, el edificio de Carondelet. Ahí hubo amplificaciones, hubo escenografía, hubo de todo que por obvias razones son recursos del Estado que está utilizando ya al inicio de su campaña, cosa que dijo que no lo va a hacer y vemos que desde el primer día lo está incumpliendo. ¿Qué consecuencias jurídicas se le vienen y a quién le tocaría aplicar estas denuncias? Usted, no sé si se fijó el día de hoy, Cucalón ya presentó una denuncia, parece que el expresidente de la Asamblea también hizo lo propio. ¿Qué va a pasar con el presidente? A ver, ahí habría que ponernos varios escenarios, ¿no? En el supuesto caso que Noboa no gane las elecciones y vaya otro candidato, gane otro candidato, de ley que va a activarse la fiscalía, va a activarse el contencioso electoral, etcétera. Entonces, le van a seguir un juicio por peculado, le van a seguir un trámite contencioso electoral, etcétera, ¿cierto? Incluso no creo que se llegue a la destitución, pero le pueden imponer una multa. Entonces, ese es un escenario. En el escenario de que este señor vuelva a ganar, obviamente no va a pasar nada, porque cuando el presidente esté en funciones, no pasa nada en razón de que todo el mundo le tiene miedo, de que obviamente tiene los recursos, las instituciones para mantener controlado todo el Estado y no va a pasar absolutamente nada como no ha pasado ante tantas violaciones de la ley que se ha venido haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en funciones. Ahora, si por acaso gana otro candidato, ahí se le vienen las consecuencias. Si gana él mismo, yo creo que no va a pasar nada, porque aquí la justicia es totalmente selectiva, ¿no? Entonces, la vara la miden, depende de la persona que la estén midiendo, nada más. Entonces, por eso aquí no hay una justicia imparcial, hay una justicia bastante selectiva. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el tema de la vicepresidenta, que es otra cosa terrible que está pasando en el país y que hace algunas ediciones usted analizó ese tema? Sí, sí, justamente iba a sacar un video sobre eso ahora. Somos el único país en el mundo que tenemos dos vicepresidentas. Esta señora Gilbert, algo así es, que porque se excusó la señora Moya, le nombran a esta señora Gilbert. Entonces, tenemos un presidente y dos vicepresidentes. Un presidente en campaña sin licencia y dos vicepresidentas en funciones. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿No? Este señor Lagasca es un abogado que está de ministro ahí. Este señor parecía, no sé, me habían contado que era un buen abogado, pero de lo que veo ahora, es mejor que él estaba postulando para fiscal general hace 6 años. Y mejor que no ganó, porque si hacía lo que está haciendo hoy en fiscalía, eso hubiera sido Un desastre. peor de lo que estamos ahora, ¿no? Claro que Pero sí. bueno, ¿cuál es el tema en este asunto de la vicepresidenta? Que dice la Gasca, dice, sí, hay una ausencia temporal de la vicepresidenta. ¿Por qué hay una ausencia temporal de la vicepresidenta? Porque le mandamos a Turquía, que debía estar hasta el 27 de diciembre, me parece, a presentarse y no aparece, no se presentó, entonces nosotros consideramos que hay una ausencia y le nombramos de vicepresidenta a esta señora Gilbert, creo que es. Ya, pero eso no, eso no es lo que tienen que hacer, pues ellos tienen que regirse a la ley. Entonces, ¿qué dice la ley?
A ver, primero el artículo 150 de la Constitución. Dice, en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente. Esa es la norma que ellos utilizan, ¿no? Dice, ya, hay ausencia temporal, yo puedo nombrar a quien yo quiera. Perfecto, eso dice el artículo 150. Pero se olvidan de leer el 146, pues. Dice, en caso de ausencia temporal de la presidenta en la presidencia de la República, lo reemplazará la vicepresidenta. Se considerará ausencia temporal. Y aquí está, ¿qué es lo que se considera ausencia temporal? La enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer sus funciones durante un periodo de un máximo de 3 meses o licencia concedida por la Asamblea Nacional. Entonces hay más bien tres causales de ausencia temporal. Licencia concedida por la Asamblea, fuerza mayor o enfermedad, ¿no? En el presente caso no hay ninguna de las dos cosas. La señora está paseándose por aquí, por Quito, me parece. Entonces, ¿de qué ausencia temporal hablan? Se la pasan en la Constitución por el forro. Entonces, no hay ninguna ausencia temporal, pero arbitrariamente nombran otra vicepresidenta. Supongo porque en inicio pensaban pedir licencia sin sueldo. Pero como ahora ya nadie les dijo nada, ni van a poder hacer nada, entonces mejor me quedo yo mismo y no tengo que nombrar a nadie, ¿no? Entonces, ese es el marco jurídico mal interpretado, mal aplicado, que el gobierno escuda sus decisiones, ¿no? Pero no se puede considerar una ausencia temporal cuando la señora está aquí y más allá que la asamblea es quien puede conceder una licencia y donde que se podría definir como una ausencia temporal de la vicepresidenta. No puede el presidente per se decir sí. No fue a trabajar la ausencia temporal, no. O sea, esto tiene que venir de la resolución de la Asamblea. Ahora, En este caso no se doctor, da. sí, sí, está claro. Ahora, a esto, ¿usted a qué aduce? ¿A falta de capacidad de los juristas o a politiquería en su máxima expresión? Porque, como usted decía, pasarse la Constitución y las leyes del Estado por donde la luz nunca entra y que no pase nada en este país es grave. Sí, es bastante grave, sobre todo porque, o sea, se ha vulnerado el Estado de Derecho, ¿no? Si es que hay las autoridades, no respetan la ley, ¿qué reclamamos nosotros ante la inseguridad? Pues los delincuentes tampoco respetan la ley. Si las autoridades, nadie respeta la ley, entonces aquí estamos a la de Dios, pues no, cada quien hace lo que le da la gana, pues ¿por qué? Porque no hay consecuencias jurídicas. Entonces, es lamentable aquello. ¿Por qué lo hace este presidente? No sé, es mi apreciación personal, él tendrá sus razones. Es una persona que viene de una familia, de la familia más rica del país, donde que tuvo todo, ¿no? Y cuando nosotros somos mimados o tenemos niños consentidos, etcétera, y se le ha dado lo que él ha querido cuando ha querido, nunca supongo le ha de haber faltado nada. Entonces llegó al poder y acá hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. No le importa la constitución, no le importa la ley, nomás son caprichos. No quiero que vaya esta señora porque ya me peleé con ella, que me reemplace. Después digo, no, ¿para qué voy a pedir licencia si puedo estar yo aquí mismo? ¿Para qué voy a dejar a nadie más si el poder es bonito? Aquí me vayan a serruchar el piso, mejor no. Y la ley se le importa un pepino. Entonces, pero bueno, eso ya son cosas personales. ¿Por qué decide eso? El efecto jurídico es la vulneración del Estado de Derecho que establece la Constitución y las normas están claritas. No hay necesidad de No hay interpretación. estos vacíos jurídicos a los que aduce el gobierno. Dice que, claro, como aquí hay un vacío, eso decía la ministra parece que de Trabajo, decía que hay vacíos, que no preveyó que luego de lo que de esta muestra cruzada vengan este tipo de
de acciones que se van a hacer. No hay ningún tipo de vacío jurídico. Pues la resolución donde que le suspenden a la vicepresidenta, en este caso por el Ministerio del Trabajo, ya fue declarada que violaba derechos constitucionales justamente a la seguridad jurídica, a la defensa, al trabajo, etcétera, porque ese ministerio no puede sancionar un vicepresidente, pues, o sea, si un ministerio va a sancionar un vicepresidente, también sancione al presidente. Pero no es que hay un vacío legal, ya se declaró la ilegalidad de ese acto administrativo del Ministerio de Trabajo, porque, justamente porque decía que no se ha presentado a trabajar. Entonces, no es que hay ningún vacío legal, pues el tema es de que ahí está la ley, nomás no les gusta y no quieren observarla. Y es por eso que peleaban tanto, pues ellos saben que tienen que pedir licencia sin sueldo y no querían que llegue su vicepresidenta. Y es por eso que hicieron tanto movimiento jurídico, ¿no? Entonces, arbitrariedades jurídicas le hicieron sancionar por el Ministerio de Trabajo, ahora le mandaron a que vuelva A allá Turquía. exacto. Entonces, que vaya por allá. ¿Por qué? Porque saben que tienen que pedir licencia. Entonces dicen, no quiero que se quede ella, quiero que se quede otra porque me tengo que ir, pero no respetan la ley. No es que hay un vacío jurídico, no quieren respetar la ley nada más. Y ahora, si no me salió por un lado, me voy por el otro lado y mejor me quedo de presidente y hago campaña siendo presidente. Entonces, simplemente es un abuso de poder, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo creo que la gente entendió qué es lo que está pasando ya de alguien que analiza el tema desde la parte jurídica. Así que, doctor, nuevamente, muchas gracias. Siempre le estamos molestando para que nos dé su criterio jurídico. Le dejo sus palabras finales, doctor. Muchas gracias, Germán. Para mí siempre es un gusto dirigirme a mis paisanos bolivarenses y a todos quienes escuchan su radio, porque también sale a los ríos y por ahí tiene bastante alcance. Y cualquier cosa, quedo a las órdenes si en otra oportunidad me requiere. Una linda noche. Muchas gracias al doctor Henry Callis, analizando tanto el tema de la no solicitud o no acogerse a la licencia del presidente y también el tema de la vicepresidenta.